¿Alguna vez te has imaginado que uno de los presidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos podría haber tenido una visión del más allá? ¿Y si te dijera que el expresidente Andrew Jackson, una figura que moldeó la política y la historia de los Estados Unidos, dejó algo mucho más misterioso que cualquier libro de historia podría contar? Hoy exploraremos uno de los mayores misterios relacionados con Andrew Jackson, no como político, sino como alguien que podría haberse comunicado con el más allá. Durante su vida, Jackson enfrentó innumerables desafíos, pero fue después de su muerte cuando se dice que dejó revelaciones sorprendentes sobre lo que existe más allá, desafiando las fronteras de la ciencia y la espiritualidad. ¿Qué sabía exactamente? ¿Qué descubrió sobre el más allá y por qué esto se mantuvo en secreto? En este video revelaremos las pruebas que Andrew Jackson dejó sobre el más allá y cómo creía estar en contacto con ese otro mundo, revelando secretos que podrían cambiar todo lo que pensamos sobre la vida después de la muerte. ¿Y tú? ¿Tienes una opinión sobre lo que ocurre después de que partimos? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y comparte lo que piensas sobre el misterio de las revelaciones de Andrew Jackson. Comencemos. El encuentro sobrenatural. Cómo Andrew Jackson creyó haber comprobado la vida después de la muerte. Cuando pensamos en la grandeza de Andrew Jackson como figura histórica, pocos saben que su historia no terminó con su muerte en 1845. De hecho, se dice que Jackson experimentó algo aún más extraordinario, un encuentro sobrenatural que podría probar la existencia de la vida después de la muerte. Tras su fallecimiento, surgieron relatos sorprendentes de que Jackson habría logrado comunicarse con personas vivas a través de un médium. Estos encuentros espirituales habrían ocurrido en momentos específicos y las revelaciones que dejó fueron cuanto menos desconcertantes. Una de las historias más fascinantes involucra una sesión espiritual en la que, según ciertos relatos, Jackson se manifestó y compartió información sobre el más allá, datos que él consideraba pruebas concretas de que la vida continúa tras la muerte. Estas experiencias espirituales no fueron casos aislados, ya que muchas personas relataron vivencias similares. Un famoso médium que supuestamente habría contactado el espíritu de Jackson, describió cómo éste hablaba con claridad sobre lo que ocurría en el más allá, proporcionando detalles que, para muchos, eran imposibles de conocer debido a la naturaleza de las preguntas planteadas. Estas experiencias transformaron la visión de Jackson sobre la vida después de la muerte. Durante su vida era un hombre profundamente escéptico, pero estas comunicaciones desde el más allá cambiaron su perspectiva sobre lo que sucede cuando dejamos este mundo. La idea de que la muerte era el fin definitivo de la existencia fue desafiada, y Jackson pasó a creer que, de alguna manera, había sido testigo de la continuidad de la vida tras la muerte. ¿Pero realmente se comunicó Jackson desde el más allá? ¿O estas revelaciones son solo fruto de una mente brillante buscando respuestas a uno de los mayores misterios de la humanidad? Muchos se preguntan si la inquieta y visionaria mente de Jackson pudo haber creado estas visiones como una forma de darle sentido a su propia mortalidad. ¿Qué opinas tú? Testimonios y documentos, lo que las personas relataron sobre sus contactos con el más allá. Las revelaciones sobrenaturales de Andrew Jackson no terminaron con él. Numerosos relatos de personas que afirman haber tenido contacto con el espíritu del expresidente tras su muerte han surgido a lo largo del tiempo, añadiendo una capa de misterio aún mayor al ya enigmático tema de la vida después de la muerte. Estos testimonios y documentos confirman que el contacto con el más allá de Jackson no fue una experiencia aislada, sino algo que involucró a otras figuras importantes, haciendo más difícil descartar estas historias
como simples invenciones. Uno de los relatos más destacados proviene de un respetado médium de la época, quien afirmaba haber hecho una conexión directa con Jackson tras su muerte. Durante una de las sesiones, el médium detalló cómo el espíritu de Jackson se manifestó de manera clara y articulada, hablando sobre lo que ocurre en el más allá y ofreciendo consejos sobre cuestiones de vida y muerte. Según el médium, Jackson no solo estaba en paz, sino que también poseía una comprensión más profunda de la existencia y del universo. Además, testimonios de otras figuras históricas aportan peso a estas afirmaciones. Un ejemplo notable es el relato del famoso líder espiritual y místico del siglo XIX, Emanuel Swedenborg, cuyas propias visiones sobre la vida después de la muerte y sus conversaciones con espíritus son ampliamente reconocidas. Swedenborg describió encuentros con espíritus de figuras prominentes, incluidos políticos y personalidades del pasado, y relató cómo estas figuras continuaban influyendo en el mundo de los vivos. Este relato añade una dimensión interesante al misterio de Jackson, sugiriendo que la comunicación con el más allá podría ser más común de lo que se imagina, especialmente entre figuras históricas que dejaron legados significativos. Relatos sobrenaturales de Jackson. La vida después de la muerte realmente existe. Estos relatos no solo involucran a personas en posiciones espirituales, sino también a personas comunes que afirman haber recibido mensajes de Jackson de maneras muy personales y convincentes. Aún existen documentos históricos que mencionan conversaciones entre médicos, periodistas e incluso familiares que afirman haberse conectado con el alma de Jackson o haber recibido mensajes que solo podrían explicarse como provenientes del más allá. Además de Jackson, otras figuras públicas de la historia también compartieron experiencias similares, lo que aumenta la credibilidad de estos relatos. El propio Abraham Lincoln, por ejemplo, fue una figura histórica que, según los relatos de su esposa, Mary Todd Lincoln, habría mantenido contactos espirituales con el más allá después de su muerte. Esto también fue confirmado por varias fuentes de la época, creando un precedente para otros líderes como Jackson, que podrían haber tenido una conexión con el mundo espiritual. Estas historias, que involucran a figuras históricas de gran importancia, no pueden ser simplemente ignoradas, y sus relatos abren una puerta a la reflexión sobre lo que sucede después de la muerte. ¿Son estas experiencias sobrenaturales una manifestación de la continuidad de la vida o un reflejo de las ansiedades humanas sobre lo desconocido? El misterio sobre lo que realmente sucede después de la muerte se vuelve más intrigante con cada nuevo testimonio, planteando la pregunta: ¿es la muerte el fin o solo una transición a algo más grande? Estos relatos y documentos de contacto sobrenatural nos hacen pensar: ¿estamos verdaderamente preparados para entender las profundidades del más allá? ¿O estas experiencias son solo fragmentos de una realidad que por ahora no podemos comprender completamente? El legado de las revelaciones de Jackson. ¿Realmente existe la vida después de la muerte? Las revelaciones sobrenaturales de Andrew Jackson tuvieron un impacto profundo no solo en el campo de la historia, sino también en la manera en que muchos comenzaron a ver la vida después de la muerte. Las experiencias espirituales de Jackson y las evidencias que supuestamente dejó atrás causaron un gran revuelo en la sociedad de la época y aún resuenan en muchas creencias hoy en día. Para muchas personas, sus declaraciones fueron más que simples historias de un hombre tratando de lidiar con el fin de su vida. Representaron una apertura a un misterio que siempre ha sido el más grande de todos. ¿Qué sucede después de la muerte? Basado en los relatos sobre sus visiones e interacciones con el más allá, Jackson generó una discusión vigorosa sobre la posibilidad de una vida más allá de la muerte.
No fue el único, por supuesto, en plantear esta cuestión, pero el hecho de ser una figura política influyente y conocida hizo que sus palabras fueran aún más impactantes. El impacto de estas revelaciones fue profundo, especialmente para aquellos que aún veían la muerte como el fin absoluto y definitivo. El misterio sobre la vida después de la muerte que Jackson supuestamente descubrió y compartió con otros, se alineaba con las visiones espirituales y religiosas de varias culturas a lo largo de la historia. En muchas tradiciones espirituales, la idea de una vida después de la muerte, reencarnación o transición a otro plano de existencia es central. El cristianismo, por ejemplo, ofrece la visión de un cielo o infierno, dependiendo de las acciones y creencias durante la vida. Las culturas orientales, como el hinduismo y el budismo, enfatizan el ciclo de reencarnación y la evolución del alma a lo largo de las existencias. De acuerdo con lo que Jackson habría revelado, sus relatos sobre el más allá se alinean con estas tradiciones, sugiriendo que la muerte no es el fin, sino una transición a otro estado de existencia. Él no solo hizo afirmaciones sobre lo que podría estar más allá de la muerte, sino que también sugirió que estas experiencias podrían ser tangibles y accesibles a través de ciertos estados espirituales o mediúnicos. Esto abrió un nuevo campo de discusión sobre cómo las personas podrían acceder y entender el más allá de manera más concreta. ¿Son las evidencias dejadas por Jackson suficientes para hacernos creer en lo que viene después de la muerte? Las historias de encuentros espirituales, los mensajes que él habría transmitido y las experiencias relatadas por aquellos que lo contactaron después de su muerte pueden verse como pruebas de lo que muchos siempre han cuestionado, la existencia de algo más allá de este mundo material. Si estas revelaciones son ciertas, podrían ser la clave para responder a una de las mayores preguntas de la humanidad. Sin embargo, como siempre ocurre con cuestiones sobrenaturales, muchos aún permanecen escépticos. La ciencia y la lógica, que a menudo intentan desmitificar los fenómenos que no pueden ser explicados con datos empíricos, siguen desafiando cualquier intento de probar la vida después de la muerte. No obstante, para aquellos que ya estaban inclinados a creer o para aquellos que se sintieron tocados por los mensajes de Jackson, sus revelaciones proporcionaron un atisbo de esperanza y la posibilidad de que la muerte no sea el fin definitivo. Así, el legado de las revelaciones de Andrew Jackson sobre el más allá sigue siendo relevante. Para muchos, él puede ser visto como alguien que, tal vez, haya traído a la luz un nuevo entendimiento de lo que nos espera después de la muerte. Y la pregunta sigue abierta. ¿Son las pruebas dejadas por Jackson lo que necesitamos para finalmente aceptar y creer en lo que viene después de la muerte? Evidencias científicas y espirituales. ¿Qué dicen los expertos? Cuando se trata del concepto de vida después de la muerte, tanto las perspectivas científicas como espirituales ofrecen puntos de vista intrigantes, aunque a menudo parecen chocar al intentar explicar estos fenómenos. Mientras que muchos científicos se mantienen escépticos, descartando tales experiencias como meros eventos psicológicos o neurológicos, la comunidad espiritual tiende a interpretarlos como señales de un poder superior o prueba de la existencia del alma. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre estos sucesos místicos y cómo los grupos religiosos y espirituales los ven? Perspectiva científica. Fenómenos o reacciones psicológicas. Desde el punto de vista científico, fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, SMs, encuentros con seres queridos fallecidos y visiones del más allá son frecuentemente estudiados bajo la óptica de la neurociencia y la psicología.
Neurocientíficos renombrados argumentan que estas experiencias pueden ser atribuidas a reacciones químicas en el cerebro durante momentos de estrés extremo o situaciones de casi muerte. Por ejemplo, cuando una persona está cerca de la muerte, el cerebro puede liberar una avalancha de neurotransmisores o sustancias químicas, lo que lleva a alucinaciones vívidas, sensaciones de euforia o la sensación de flotar fuera del cuerpo. Esto se conoce como la hipótesis neuroquímica. El doctor Sam Parnia, un investigador destacado en el campo de los estudios sobre SMS, ha conducido varios estudios sobre este fenómeno. Él sugiere que, aunque estas experiencias pueden estar relacionadas con cambios en el cerebro bajo estrés, aún existen aspectos que permanecen inexplicables. Por ejemplo, muchas personas que experimentan SMs reportan recuerdos claros de eventos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertas, cosas que no podrían saber a menos que tuvieran algún tipo de conciencia fuera del cuerpo físico. Además, los científicos han estudiado el fenómeno de las experiencias fuera del cuerpo, EFCs, que algunas personas reportan durante momentos de trauma físico extremo. Investigadores como el doctor Bruce Grayson se enfocan en los aspectos psicológicos de estas experiencias, estudiando cómo el cerebro procesa estas sensaciones inusuales. Sin embargo, a pesar de años de investigación, aún no hay un consenso claro sobre si estas experiencias indican la existencia de una vida después de la muerte o si son solo el resultado del cerebro tratando de entender una situación de amenaza a la vida. Reacciones espirituales y religiosas. Un vistazo al divino. Por otro lado, los grupos espirituales y religiosos frecuentemente interpretan estos fenómenos como algo más que coincidencias o reacciones cerebrales. Muchos creen que las experiencias cercanas a la muerte, los encuentros con seres queridos fallecidos y las visiones de figuras divinas son mensajes del más allá, ofreciendo pruebas de la existencia del alma y la continuidad de la conciencia después de la muerte. En la teología cristiana, muchos ven las SMs y experiencias similares como señales de la presencia de Dios y del más allá. El concepto de cielo e infierno, central en muchas doctrinas religiosas, es visto como un destino real para el alma. Del mismo modo, otras tradiciones religiosas, como el hinduismo y el budismo, creen en la reencarnación y ven las experiencias espirituales durante eventos de casi muerte como vislumbres del ciclo de vida y renacimiento. Algunas figuras religiosas van aún más lejos, afirmando que estas experiencias pueden ser una forma de intervención divina, ofreciendo consuelo a aquellos que temen la muerte o cuestionan la naturaleza del más allá. Por ejemplo, una persona que relata ver una luz brillante, sentir una paz inmensa o encontrar familiares fallecidos, puede interpretar estas señales como confirmaciones de su fe y de la existencia de un reino divino. A los ojos de los espiritualistas y médiums, estos sucesos son vistos como validación del viaje del alma, alentando aún más la creencia en el más allá. La intersección entre ciencia y espiritualidad. Aunque las perspectivas científicas ofrecen explicaciones basadas en la biología y la neurología, muchos creyentes espirituales y religiosos argumentan que la ciencia no puede explicar completamente los misterios del alma. El creciente cuerpo de evidencia sobre experiencias cercanas a la muerte sigue intrigando a ambos campos. Mientras que la ciencia puede proporcionar conocimientos sobre cómo funciona el cerebro en estas situaciones extremas, la espiritualidad ofrece una interpretación más profunda, una que responde a nuestras preguntas más íntimas sobre la vida, la muerte y la existencia. La intersección entre la ciencia y la espiritualidad en la comprensión de la vida después de la muerte ha llevado a un creciente interés por conectar estos dos campos.
Un número creciente de investigadores, como el Dr. Raymond Moody, quien acuñó el término experiencia cercana a la muerte, sugiere que puede haber un aspecto de la conciencia humana que trasciende el cuerpo físico, algo que no puede ser completamente explicado por el entendimiento científico actual. Esta noción se alinea más estrechamente con las perspectivas espirituales, que ven al alma como algo eterno, conectando a la humanidad con un reino superior. En última instancia, ya sea desde una perspectiva científica o espiritual, la cuestión de la vida después de la muerte sigue siendo uno de los mayores misterios de la existencia humana. Y mientras que la ciencia y la religión ofrecen explicaciones diferentes, los fenómenos reportados por aquellos que han tenido encuentros con el más allá continúan despertando una curiosidad generalizada, ofreciendo perspectivas sobre lo que puede estar más allá de esta vida. El debate sobre si estas experiencias representan evidencia de la existencia del alma o meras actividades cerebrales está lejos de resolverse. Pero una cosa es cierta: estos relatos continúan desafiando nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que puede venir después. El gran misterio: ¿qué realmente sucede después de la muerte? A medida que llegamos al final de este viaje por el misterio de Andrew Jackson y las sorprendentes revelaciones sobre la vida después de la muerte, es imposible no reflexionar sobre lo que se ha presentado. Desde las experiencias sobrenaturales de Jackson hasta las diversas visiones de expertos y testigos que se alinean con el tema de la comunicación con el más allá, quedó claro que hay algo que va más allá de nuestra comprensión actual. ¿Será que estas revelaciones realmente nos ofrecen un vistazo de lo que nos espera después de la muerte? ¿O será que hay algo más profundo y oculto detrás de estas experiencias que apenas estamos comenzando a percibir? Piénsalo bien. Todas estas pruebas, relatos e incluso los encuentros espirituales que Jackson habría experimentado nos dejan una gran duda. Puede ser que las respuestas estén más cerca de lo que imaginamos, pero aún no somos capaces de desentrañarlas por completo. Como la ciencia y la espiritualidad se entrelazan en este gran misterio, nos queda reflexionar: ¿estamos tan cerca de la verdad o aún hay mucho más por descubrir? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees realmente sobre la vida después de la muerte? ¿Será que Andrew Jackson realmente se puso en contacto con el más allá o fue todo solo una manifestación de su mente? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Tu visión sobre este tema puede estar más cerca de la verdad de lo que imaginas. Discutamos juntos lo que se esconde detrás de este gran misterio y no olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos videos que explorarán aún más estos temas intrigantes. Entonces, ¿qué opinas? ¿Realmente estas revelaciones de Andrew Jackson son pruebas del más allá? Si crees que hay algo más allá de la vida, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Vamos a descubrir juntos lo que está realmente más allá de la vida. Quiero saber tu opinión. Deja un comentario abajo sobre lo que piensas de las experiencias sobrenaturales de Jackson y si también crees en alguna forma de vida después de la muerte. ¿Será que lo que él experimentó puede ser la clave para entender lo que sucede después de la muerte? Y claro, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos videos. Sigamos explorando misterios que pueden cambiar todo lo que sabemos sobre la vida y la muerte. Nos vemos en el próximo video.